Entonces, hola, hoy estaremos hablando, o estaré hablando de, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Me estoy leyendo el diario de Sofía, que es un libro que mucha gente recomienda para iniciarse en la filosofía. Aclaro, no soy filósofo, I wish. No soy filósofo, pero me gusta mucho, me atrae bastante la filosofía, la búsqueda del pensamiento crítico, el entender ideas, marcos conceptuales. Esas cosas me llaman la atención porque no tengo ni idea. Pero entonces me estoy leyendo el libro de Sofía, que sí es un libro para el diario de Sofía, que es un libro para empezar, que esto, que lo otro, unos dirán, no, pero eso es un libro muy básico. Ok, a mí me pareció un buen libro, varias personas lo recomiendan y por lo tanto yo pues me lo estoy leyendo. De hecho es gracioso porque ese libro lo empezamos a leer por una reunión que tuvimos con unos compañeros que han sido mis amigos desde la universidad y dijimos que hiciéramos un club de lectura. Y entonces pues todos tenemos como cierta afinidad y nos gusta la filosofía, entonces dijimos, no, pues leamos ese, tuvimos varias opciones, finalmente nos decidimos por ese porque también era un libro que teníamos en PDF, que todo el mundo podía conseguir y tal. No sé, en algún momento de pronto estaremos todos hablando aquí en directo del libro. Por ahora pues estamos haciendo la tarea de leerlo, analizarlo, hacer preguntas y charlar sobre cositas. Hay bastantes cosas que me gustaría decir de este libro. Sin embargo, hay una que me llamó bastante la atención que leí. Creo que esas páginas las leí hace apenas, ¿qué diría yo? El fin, esta semana que pasó. Y el punto es que el libro, a ver, es interesante porque el libro empieza a hablar, creo que de Sócrates, para que se contextualicen hacia dónde voy. Y la manera en que el libro empieza a describir a Sócrates, yo dije, y de hecho lo anoté aquí en mi iPad, yo dije, Sócrates y Jesús son figuras bien parecidas. Yo estaba leyendo, yo tengo mucho la maña de que cuando leo estos libros como que paro, tomo apuntes, me hago preguntas, como que no tengo afán de terminar, sino más bien estoy disfrutando ese proceso. Y entonces leyendo como yo ya sabía cosas de Sócrates, una vez más no soy filósofo, no soy un lector así riguroso, leo cosas que me gustan, que me interesan, sí consumo mucho podcast y contenido de filosofía, Diego Rusarín, Darío Stanzreiber, no sé si se pronuncia así, argentino también buenísimo, y leo cositas. Soy un aficionado, como la mayoría de cosas en mi vida. No soy bueno para nada, simplemente soy un aficionado, soy un apasionado y trato de dedicarle tiempo a eso. Entonces estoy yo así leyendo mi libro, Sócrates, y pues yo también sé de Jesús, ¿no? Y yo me quedé pensando y yo dije, Sócrates y Jesús son figuras bien parecidas y me empecé yo mismo a dar mis argumentos que en un momento se los vamos a discutir, pero resulta y pasa que sigo yo leyendo unas líneas más y me doy cuenta que en realidad el libro es el que hace como esa conexión entre Sócrates y Jesús. Entonces, Sócrates, remontémonos a Grecia, no sé cuántos años atrás, I'm sorry. Pero es este personaje, este filósofo que probablemente todos hemos visto en el colegio y no entendimos nada, excepto los que tuvieron la fortuna de tener un buen profesor de filosofía, yo no. Pero uno Sócrates le suena, ¿cierto? Uno Sócrates por allá le suena un par de frases, unas cositas, el maestro de Platón, como que uno tiene algo ahí en la cabeza. Pero pongamos a Sócrates en la categoría de filósofo, ¿cierto? Y luego viene Jesús, que de pronto es una figura y un arquetipo muchísimo más conocido, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es este sujeto que nos lo pintan con cabello largo, pero no sabemos si tiene cabello largo o hasta donde yo sé, eso no se ha comprobado si el man si era mechudo o tal vez era calvo.
No me consta, no sé si alguien sabe el dato, bótenmelo por el chat. Y entonces Jesús es este personaje que también fue muy controversial porque andaba predicando su Dios y sobre su religión y sobre sus creencias, y esto molestaba. Entonces tenemos estas dos figuras, Sócrates y Jesús. Sócrates está viviendo en una sociedad donde creen en dioses, en estatuas, en monumentos, y él va por ahí haciendo filosofía, ¿cierto? Sin embargo, y esto es un modelo que se replica en las sociedades de hoy en día. ¿Qué tal estoy de sonido? A ver, déme un segundo antes de yo seguir acá hablando sin parar porque no sé qué tal estaré de sonido. ¿Hay alguien ahí? Si alguien me escucha, me puede decir qué tal está de sonido. Creo que Gilbert estaba por ahí. Pero no puede escribir en el chat si no tiene una cuenta, bro. Entonces, crees en una cuenta en Kik. Si alguien me está escuchando, creo que tengo uno o dos viewers para que me escriban ahí por el chat. Entonces, Sócrates va por ahí haciendo que la gente se cuestione. ¿Y cómo hace esto? Pues haciéndole preguntas a la gente. Y en realidad tratando de hacer que la gente entienda que las cosas no son negro o blanco. Las cosas tienen muchos matices. Y por otro lado vamos con Jesús. Jesús va haciendo algo similar, pero con una sintonía un poco diferente. Él está llevando la contraria a lo que está pasando en la sociedad de ese momento, pero él, en vez de hacer que la gente se pregunte, se cuestione cosas, dice: no, es que los dioses en los que ustedes están creyendo y la manera como ustedes están llevando a cabo su vida no es la correcta. Por lo tanto, deben arrepentirse y escuchar a mi Dios, que es el verdadero. ¿Cierto? Entonces acá empezamos con una, ¿cómo lo podríamos llamar? Digamos que con dos puntos de vista bien peculiares. Porque si mal no estoy, y puedo equivocarme, pido perdón, Sócrates va diciendo por ahí que no el sentido, sino todo cae en la razón. Y la razón es lo que debemos buscar para encontrar respuestas y tal vez vivir una vida mejor, ¿cierto? No sé, no me atrevería a decir ahora que lo pienso si Sócrates dice que no hay una verdad o él está en búsqueda de la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de Sócrates, Jesús sí va predicando una verdad, ¿cierto? Entonces son dos seres humanos muy controversiales para su época. El uno va haciendo que la gente se cuestione y el otro va predicando la palabra de Dios, va predicando la verdad, ¿cierto? Entonces acá tenemos como la primera similitud. Dos seres humanos que son controversiales a la sociedad de su época, ¿cierto? Hagamos un paréntesis acá, y algo interesante es que lo que nosotros decimos de Sócrates y decimos de Jesús, realmente es difícil saber si sí es lo que ellos dijeron, porque recordemos que tanto Sócrates como Jesús, ninguno de los dos escribió o dejó nada escrito. Eran comunicadores netos, porque ellos solo iban hablando. De Sócrates sabemos lo que Platón escribió en sus libros de diálogos con Sócrates, y de Jesús sabemos lo que hay en la Biblia y lo que dijeron sus discípulos, ¿cierto? Entonces este es el primer punto que me parece interesante analizar, aún al día de hoy es muy relevante, y es: hay personas en la sociedad que generan ruido a las maquinarias políticas y a gobernantes y poseedores de mucho dinero de diferentes países. Unas de esas personas van haciendo, como Sócrates, que los otros se cuestionen, y otros van predicando la verdad o creen tener la verdad, ¿cierto? Entonces, como yo les contaba, estos fueron como un par de preguntas, de reflexiones que yo empecé a hacerme por la lectura que estoy llevando a cabo de el diario de Sofía, ¿cierto? Entonces,
un primer, bueno, ya dije un primer punto, otro punto importante. Bueno, de hecho ya mencioné dos puntos importantes. Recapitulemos. Punto número uno, los dos fueron personajes enigmáticos, fueron ruidosos, fueron controversiales a su manera. Punto número dos, ninguno de los dos escribió nada. Los dos fueron por ahí comunicando. Y yo creo que esto también es un punto importante y esto me hace acordar cuando Jordan Peterson hace mucho tiempo vi un video de él donde él decía que una de las mejores cosas que puede hacer una persona es aprender a hablar, articular y ser capaz de transmitir sus ideas de la manera más coherente y cohesiva posible para poder, no sé si él lo dice así, convencer a los demás, pero lo que él sí dice es que eso es poder. Y yo creo que tanto Jesús como Sócrates son un ejemplo claro de esto, porque los dos manejaban el discurso a la perfección. Sócrates podía ir por ahí hablando con gente como si nada y Jesús iba predicando la palabra. Entonces los dos tenían una habilidad neta, una muy buena habilidad para comunicar sus ideas. Y es curioso porque esa es una de las razones por las cuales yo empecé a hacer directos, porque yo quiero mejorar mi habilidad de comunicar y qué más de hacerlo frente a una pantalla y hacia miles de personas. Pues ahorita no me ve nadie, pero en un momento me va a ver alguien. Entonces ahorita lo que yo estoy haciendo es practicando, hablando, mirando cómo desarrollo mejor mis ideas, cómo formulo mis frases para que la gente poco a poco vaya encontrando resonancia, conexión con las cosas que yo quiero decir. Al igual esto es un espacio que me gusta, porque esto va a sonar muy gracioso, pero yo a veces todas estas reflexiones sobre cosas que leo, veo o aprendo las hago en mi cabeza, o me hablo a mí solo, como que digo, ah, pero es que si miro esto, si miro lo otro, Sócrates, Jesús, esta conexión, entonces simplemente lo que estoy haciendo acá es lo mismo, pero como en internet, para que otras personas vean y de pronto pues encuentren algo interesante ahí. Entonces una vez más, el punto de que me vean o no, ahorita no nos importa mucho. Y el libro, aquí tengo subrayado, no lo menciona, dice, ellos eran unos maestros en el arte de conversar. Y yo creo que lo, eso fue un detonante o un componente clave para que ellos fueran quienes fueron. Porque si uno mira hacia atrás la historia de diferentes personajes importantes de la historia, valga la redundancia, y del desarrollo de las sociedades y de lo que hemos construido hasta ahora, normalmente esas personas tenían el arte de conversar y esto hace mucho ruido. Recordemos también, por ejemplo, a Jaime Garzón, para nuestro público colombiano. Jaime Garzón era un sujeto, obviamente, supremamente inteligente, pero él tenía que la habilidad de hablar, de conversar, de transmitir sus ideas de una manera en que la gente encontraba resonancia y conexión, ¿cierto? Y este es uno de los puntos que más me interesa, el que vamos a tocar en un momento, y es que tanto Jesús como Sócrates pensaban que hablaban en nombre de algo mucho mayor que ellos mismos. Para Jesús era Dios, para Sócrates era la razón. Y esto es bien interesante y es algo que yo o sea, me he preguntado bastante y es muy curioso que los dos, digamos que ninguno de los dos se ponía como ellos, de que ellos fueran el centro de atención, sino ellos hablaban en nombre de algo más. Jesús iba por ahí diciendo que es que había un Dios que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, que no podemos ver, que no podemos tocar, pero sí podemos sentir. Y que este Dios nos cambia la vida, nos hace mejores seres humanos. Digamos que hubo muchos mensajes que él transmitía y que él daba en nombre de quién, de Dios, ¿cierto? Y Sócrates,
iba también hablando en nombre de otra cosa que, si no estoy mal, es la razón, que era, para él eso era como la habilidad final, última, y que era lo que nos iba a ayudar a llegar a la verdad. La razón y nada más que la razón. Entonces este punto es importante en el sentido que ellos hablan de algo más, pero hablan de algo que es difícil de ver, algo que no es tangible. Y yo siento que algo clave acá es que si hubiera sido, digamos que si alguno de los dos hubiera hablado de cosas o en nombre de cosas tangibles, de una estatua, sorry, o algo así por el estilo, tal vez hubiera sido un poco más difícil de convencer a las personas. Yo tengo, por ejemplo, una teoría, y este hecho de que cuando tú estás hablando de algo complejo, como Dios, o como lo que hablaba Sócrates, hay mucha gente que empieza a creer no porque entiende, sino porque no entiende. Entonces, la falta de entendimiento y de conocimiento que tenemos hacia ciertas cosas nos hace creer en eso. Y yo lo digo pues porque conozco de la Biblia, conozco de la iglesia, conozco estas ideas que se transmiten con base a este personaje llamado Dios. Y bueno, y aprendí un poco de filosofía. Una vez más, no soy filósofo, no estudio filosofía, soy un apasionado. Leo y escucho, y reflexiono y trato de llegar, no sé si a conclusiones o de aprender cosas. Pero si ustedes lo piensan, o no sé, pues sería chévere, no sé si alguien me está viendo, que comenten en el chat. Si ustedes lo piensan, es así. Es tan difícil creer en eso, es algo tan abstracto y tan complejo que yo digo, bueno, en el caso de Dios, pues yo no necesito entender todo este fenómeno y este marco conceptual de Él quién es, porque es que yo no tengo que verlo, yo lo siento. Y eso es lo que predican, yo lo siento, ¿verdad? Pero la falta de esto, y como a mí me dicen que Él me puede ayudar, que es grande, que es poderoso, pues yo digo, pues acá hay algo en lo que yo puedo depositar mis creencias, ¿cierto? Por otro lado, Sócrates también decía, es que tenemos que hacernos preguntas, dudar, cuestionarnos, porque esto es lo que nos va a ayudar a llegar a la verdad. Perdón si estoy desinformando acá, pero sí creo que esa era la búsqueda, y por eso él habla de la razón. Y luego tenemos uno de los puntos importantísimos, y es que estos dos personajes, lo que me gusta de ellos dos y de la conexión que hay de los dos, que es de lo que hemos estado hablando durante estos minuticos, es que los dos murieron en nombre de sus creencias y por sus ideales. Entonces, Jesús, la historia es bien interesante porque, al parecer, cuenta la historia, él tenía que morir, porque él nació para morir. Y analicemos esto porque esto es importante, porque si uno mira, suena muy normal, muy plano, muy simple, pero es la verdad y a veces no lo queremos admitir. Y es que nosotros nacemos para morir. Y yo creo que la Biblia nos está diciendo eso. Y uno muchas veces no quiere hablar de la muerte. Nosotros no queremos hablar de la muerte. Y yo pensaba, ok, por un lado digo, ¿para qué hizo que naciera Jesús si lo iba a mandar? ¿Para qué Dios quiso que Jesús naciera si a los 33, creo, tenía que morir? Pero luego digo, eso es una analogía a la vida. Y es que nosotros nacemos para morir. Suena feo, pero así es. Uno nace, inclusive desde el momento en que el óvulo es fecundado. No sé bien si, bueno, ahí se empieza a dar la vida o qué, sé que son un par de meses, pero a lo que voy es que desde ese momento nosotros podemos morir, porque si pasa un aborto, esa vida se acaba. Entonces, es la vida y la muerte
están juntitos. Y yo creo que no sé si lo hicieron con ese objetivo, pero después de yo como que pensarlo y criticar y decir, pero ¿para qué lo manda a morir? O sea, ¿por qué? Porque bueno, eso ya es otra discusión, que por el amor a los demás y tal. Pero yo digo, si lo miro por otro lado, pues también es para mostrarnos que una vez haya y exista vida, es indispensable, incontrolable e imposible. No, y muy, no, no imposible, sino, digámoslo, incontrolable, imposible que no pase la muerte. Pero bueno, ese no era el hilo por el que íbamos. El hilo por el que íbamos es que Sócrates y Jesús murieron por sus ideales. Jesús a sus 33 años es crucificado y le tocaba morirse. Le tocaba morirse. Y él quería morirse porque él sabía que se sacrificaba por una muy buena causa o por la mejor causa. Y ahí es donde las ideas también son interesantes, porque qué tanto nos vendemos una idea que somos capaces de dejarnos crucificar por esa idea, que somos capaces de dejarnos que todo pase porque nos creímos esa idea y no la vendemos a nosotros mismos. Y la reflexión acá es mucho cuidado con nuestras ideas, siempre estemos cuestionándonos, reflexionando. Y aquí es donde viene el papel de la filosofía y también de Sócrates y de él cómo murió por sus ideales. Él creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Cuando digo él creía, no es que yo piense que es al contrario, porque de hecho estoy de acuerdo. Pero lo que me parece muy heroico de estos dos es que se dejó crucificar y el otro, a pesar de que le dieron varias opciones, él no quería dejar Atenas. Y acá también hay otra discusión de otro momento bien importante en cuanto a identidad y territorio. Él no quería dejar Atenas y entonces él se tomó la cicuta. ¿Me hago entender? Y porque para él su vida era hacer filosofía, cuestionar a la gente y cuestionar los poderes. Y si él no podía seguir haciendo eso en el lugar donde él quería, que era Atenas, él prefería no vivir. Entonces yo creo que algo también de estas dos historias es que nos muestran la valentía de muchas personas. Y hay muchas personas que han tenido esa valentía a través de la historia. Una vez más, Jaime Garzón. Él no se iba a callar, él quería seguir. La palabra no es predicando. Él quería seguir explicando, contando a la gente, criticando lo que estaba pasando en ese momento. Sin embargo, y me atrevo a decirlo porque yo me leí la sentencia de Jaime Garzón, se piensa mucho que Jaime Garzón, bueno, sí influyó, lo mataron por todas las críticas y todo lo que decía. Sin embargo, lo que cuenta la sentencia es que la excusa que sacaron para asesinarlo fue que como él era el mediador de paz, creo que entre la guerrilla y el gobierno en ese momento, ellos dijeron, no, es que él es un guerrillero más. Y esa fue la excusa que encontraron para asesinar a Garzón. Sin embargo, pues era obvio que querían callarlo. Porque piensen que en ese momento compartir información y hacer que la gente se enterara de muchas cosas era muchísimo más difícil. No es como ahora. Ahora hay miles de periódicos alternativos en Instagram, noticias alternativas de gente que pues está presentando noticias porque quiere, por amor. Y obviamente esto hace que no haya este sesgo de que si puedo decir esto, no puedo decir lo otro. Yo creo que eso es valioso hoy en día en cuanto al el desarrollo de la tecnología, ¿verdad? Entonces, volviendo a Sócrates y a Jesús, ellos iban criticando por ahí, ellos iban criticando por ahí a la gente, a la sociedad, los dos hablaban de injusticia y de abuso de poder. Los dos hablaron de injusticia y de abuso de poder, que es algo que pasa hoy en día. Y pues nada, esto era lo que quería compartir hoy. Y es cómo estos dos sujetos
uno que viene más de la rama del cristianismo, la religión, otro que es totalmente opuesto y viene de la rama de la filosofía, se parecen más de lo que creemos. Los dos eran sujetos enigmáticos, controversiales, que generaban ruido a las maquinarias de poder de las sociedades de ese momento. Los dos tenían el arte de conversar, los dos eran muy buenos para hablar, para expresar sus ideas, y ninguno de los dos escribió cosas. Lo que sabemos de esos dos personajes es lo que escribió los discípulos por parte de Jesús y Platón por parte de Sócrates. Y pues por último no, los dos hablaban en nombre de cosas que eran superiores a ellos y los dos murieron por eso, porque criticaban la sociedad de ese momento, invitaban a las personas a tomar otros caminos alternativos. No sé si todavía hay alguien por ahí, pero si no, yo voy a imaginar que hay alguien. Gracias por venir, gracias por escucharme y nos vemos en un próximo directo hablando de cualquier cosa, porque aquí hablamos de todo. Bye bye people, que estén muy bien y hasta luego.